Muy buen día, tengan todos y cada uno de ustedes. Como siempre, jovencitos, un gusto poder compartir contigo la palabra de Dios y pues esperamos también que todo lo que vamos a seguir compartiendo puede ser de mucha bendición para tu vida, te pueda ayudar, no nomás ahorita que eres adolescente, sino en todo tu vida, en todos tus caminos. Y pues bueno, hoy vamos a empezar un tema muy nuevo, ¿sí? Vamos a hablar acerca de los 3 enemigos del adolescente cristiano, ¿sí? 3 enemigos de las personas, de los jovencitos que quieren servir a Jesús, que quieren agradarlo en todo. Y pues para esto también tengo una presentación que esperemos en Dios podamos hoy poner muchísima atención para que pueda ser de mucha ayuda en todo lo que vamos a estar viendo. Y nomás déjenme y muevo tantito esta imagen abajo, ¿sí? Y pues bueno, ya está, ya la tenemos y pues vamos a dar comienzo. Le pedimos hoy a Jesús que nos ayude, que nos pueda bendecir el día de hoy. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en cada una de las cosas nos ayudas, nos bendices. Señor, nos das de tu mano, de tu amor, de tu poder. Gracias por cada uno de los jovencitos, Señor. Y hoy, Padre, permítenos poder entender más acerca de tu palabra. Permítenos poder, Señor, estar atentos como unas verdaderas antorchas, unas luminarias. Dios, que tu palabra sea la que nos gobierne en cada una de estas cosas, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias y ayúdanos. Amén y amén. Los 3 enemigos del adolescente cristiano. Y vamos a hablar no hoy de estos temas, simplemente hoy vamos a dar una introducción, ¿sí? Hay 3 enemigos que nos debemos de cuidar mucho. Uno de ellos es el diablo, ¿sí? Otro es el pecado y otro es el mundo, ¿sí? Cuando yo hablo acerca del mundo no me refiero a la tierra en sí, a los 5 continentes, a muchos países, no me refiero a solamente el continente europeo, mexicano o el continente americano, no, no, no. Simplemente me refiero a la mundanalidad, ¿sí? A cosas que hay en el mundo, pero que tenemos que cuidarnos, ¿sí? Y pues bueno, vamos a tener en Efesios capítulo número 6, versículo número 12, ¿sí? Si tienes tu Biblia lo puedes ver. Está hablando el apóstol Pablo, ¿sí? A la gente de Éfeso. Y les está diciendo en Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjate, Pablo está diciendo que no tenemos lucha contra sangre y carne. Esta palabrita, lucha, significa no tenemos guerra, ¿sí? No hay una adversidad contra sangre y carne, contra personas, ¿sí? Que son de carne y hueso, ¿entiendes? No vamos a pelearnos contra los europeos, no vamos a pelearnos contra los de Argentina, no nos vamos a pelear contra los suecos, no, no vamos a pelear con ninguno de ellos, no tenemos lucha contra sangre y carne. A Pablo te dice, sino que hablamos contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. En pocas palabras está hablando
acerca de un organigrama que existe en las cosas del diablo. Por así decirlo, hoy hay un organigrama, para que me entiendas, en México. Está el presidente, están los secretarios de estados, están los gobernadores, están los alcaldes, están la gente que les ayude, ¿sí? Pero el que está mero arriba es el presidente de la nación, ¿sí? Y es como si fuera un triángulo. En la parte más arriba está el presidente y los que vienen abajo ya son los secretarios de Estado, etcétera, etcétera, gobernadores, alcaldes, ¿sí? Ese es un organigrama. Aquí, de la misma manera, Pablo está hablando de un organigrama: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está hablando acerca de este cielo. Las regiones celestes es el cielo que nosotros vemos comúnmente, ¿sí? Otro texto, en 1 Pedro 5:8, te dice, está hablando ahora el apóstol Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Fíjate lo que dice aquí el apóstol Pedro, y vaya que él tuvo muchas experiencias en pelear contra el diablo, ¿sí? Dice, sed sobrios, o sea, sean prudentes, tengan un dominio en su mente y velen y cuídense, ¿sí? Porque el adversario, el diablo, anda, dice, anda alrededor, dice, como león rugiente. ¿Y cómo son los leones? Deja tú que sea león. Es algo que te impacta. Un león rugiente es un león que da mucho miedo. ¿Qué te da más miedo? ¿Un león que está dormido o un león que está rugiendo? ¿Verdad que el que está rugiendo? ¿Qué te da más miedo? ¿Un león que está comiendo o un león que tiene mucha hambre y que te mira con ojos de comida y está ruge y ruge? ¿Por qué? Porque quiere hacer pedazos a alguien para comérselo. Así dice, no es nomás un león, no es una pantera, no es un gatito. El diablo es como león rugiente. Y luego te dice aquí una cosa: anda alrededor buscando a quien devorar. Así es el diablo. Me acuerdo que hace muchos años tuve la oportunidad de compartir la palabra con unos jovencitos. Ellos oscilaban sus edades entre los 12 y los 15 años. Era un grupito de como de unos 15 jóvenes, ¿sí? Todos ellos tuvieron un toque de Dios muy bonito. En muy poquito tiempo dejaron la mundanalidad, dejaron el pecado, dejaron de hacer muchas cosas malas y ellos instantáneamente empezaron a amar a Dios, a buscar de Dios como si fuera algo instantáneo. Se arrepintieron, buscaron de Dios, etcétera, etcétera, se juntaban a orar, se iban a la macroplaza y predicaban, hacían muchas cosas. Y yo me acuerdo que uno de esos jovencitos, lo vi muy de cerca, le decía, oye, ¿no vas a ir al grupo de oración este día? Me dice, no, voy a irme a mi casa. A mí se me hizo raro porque era el día que él se juntaba a orar. Y pues bueno, me acuerdo que él decidió irse a su casa. Fue la última vez que lo vimos en la iglesia. ¿Por qué? Después de lo que supe de él, que
pues ya empezaba a hacer cosas muy malas, empezaba a fumar, a tomar. Por ahí vi unas imágenes de él que, pues simple y sencillamente no hablan de una persona cristiana, más bien hablan de una persona mundana, hablan de una persona que ama el mundo, etcétera, etcétera. De esos alrededor de 15 jovencitos, no hay nadie ahorita. No hay nadie quien busque de Dios. ¿Sabes una cosa? Porque no fueron sobrios y no velaron y permitieron que su adversario, su enemigo, adversario quiere decir enemigo, su adversario, el diablo, ¿sí? Andaba como león rugiente, andaba alrededor de ellos y ¿sabes una cosa? Se los devoró. Han pasado muchos años y no han querido nada con Dios. Ahora vamos a ver unos puntos importantes, ya después de haber hablado algo de este tipo. Tenemos una lucha que es verdadera, ¿sí? No son mentiras. Esto que acabamos de leer, buscando a quién devorar, ¿sí? Buscando a quién hacer pedazos, buscando a quién hacerle daño, ¿sí? Es una lucha. Y si tú estás pequeño, tienes que saber pelear. No es a golpes, no me malinterpretes. Tienes que saber que tienes que llevar esa lucha. Estamos en una guerra. Algunos ya hemos caminado muchos años y otros apenas empiezan. Pero tenemos que tener en mente una cosa. Estamos en una guerra verdadera. Y tenemos que saber pelear. Y donde uno es el victorioso y otro es el perdedor. Uno es el que gana y otro es el que pierde. A veces piensas tú, bueno, este siempre gana, sí, pero ¿qué tal si las cosas se complican? ¿Me entiendes? Tenemos una guerra, una lucha, una batalla. Y tú estás pequeño y tienes que aprender a ganar todas las batallas. ¿Sí? Siguiente punto, no tengas en poco esta batalla. Recuerda una cosa, son enemigos. Es tu adversario el diablo. Tu adversario, tu enemigo. ¿Sí? Tu contrario, el que te quiere dar la batalla, el que te quiere que tú pierdas, quiere destruirte. Anda buscando alrededor a quién devorar. ¿Sí? O sea, te va a devorar. Y cuando te hablan de devorarte es que no va a quedar nada de ti. Lo que Jesús quiere hacer contigo, no va a quedar nada. Y ahorita estás pequeño y tienes que aprender a pensar de que no los tengas en poco a ellos. Esos tres enemigos que hoy ya te hablé, el diablo, el pecado y el mundo. No le hagas caso a ninguna de estas tres cosas. Son tus enemigos. Cuando veas algo que tú sepas que es pecado, cuando veas algo que sepas que es mundano, cuando veas que es el diablo que está poniendo esos pensamientos en ti, ¿sí? Porque el diablo no va a venir con una pistola y te va a decir, oye, echa mentiras, o oye, desobedece a tus papás. No, va a venir con como un ángel de luz, como si fuera una persona angelical, ¿sí? No tengas en poco a esas personas, a esas cosas. Son enemigos. Y date cuenta también de otra cosa. Van a usar toda clase de mentiras y de engaños para destruirte. Todo lo que se le ocurra al diablo, todo lo que se le ocurra al mundo,
todo lo que se ocurra el pecado, van a hacer todo lo posible para destruirte, para devorarte, para hacer que tú tengas cosas malas en tu corazón. ¿Sí? Toda clase de mentiras, toda clase de engaños, toda clase de atrocidades, lo que menos te imagines va a pasar por tu cabeza. Lo que tú dices es que ¿por qué nunca me había pasado eso en mi mente? ¿Por qué ahora me pasa? Todo eso va a pasarte. ¿Por qué? Porque te quiere destruir. ¿Sí? Fíjate una cosa, al diablo no le interesa, francamente, te digo, y lo digo con respeto, a la gente que está en las cantinas. No le interesa mucho la gente que ya tiene muchos engaños y ahí está miles y miles de gente que creen los engaños y cree que no hay un cielo y cree que no hay un infierno y cree que no hay esto y que no hay lo otro y cree que Dios a la mera hora todos los va a permitir la entrada al cielo, qué sé yo, y que no creen en la Biblia, etcétera, etcétera. Usan toda clase de mentiras. Al diablo no le interesa eso. Al diablo lo que le interesa eres tú. ¿Sabes por una cosa? Porque sabe que si tú oras, Jesús te va a responder. Porque se puede, porque sabes que se puede vencer esa lucha. Y sobre todo, Jesús te quiere ayudar. No importa cuántos problemas hayas tenido, no importa tus papás cuántos problemas hayan pasado, Jesús te quiere ayudar y te va a ayudar muchísimo. Fíjate nomás una cosa, nomás empezó la humanidad, ¿sí? ¿Quién fue la primera persona, las primeras personas? Adán y Eva. Nomás empezó la humanidad ¿y qué crees? Empezó el diablo, empezó el pecado y empezó el mundo a querer destruir a dos personas. Las primeras, Adán y Eva. No más empezó la humanidad y empezó el diablo a decirle a Adán y Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de este árbol. Y ahí empezó, lo vamos a ver la próxima semana, pero Dios, ahí empezó ese diablo a querer hacer lo malo en Adán y Eva. ¿Te acuerdas tú de David? Sí, David y Goliat. Dicen que David aproximadamente tenía entre 16 y 17 años cuando él venció a Goliat, ¿sí? Un hombre de más de 3 metros de altura, ¿sí? Muy fuerte, un gladiador, una persona que estaba acostumbrada a hacer ejercicio, a hacer muchas cosas, a manejar cualquier tipo de armas, ¿sí? David lo venció con una piedra que le cayó aquí en la cabeza. Y lo venció y le cortó la cabeza. Pero ¿sabes una cosa? También tuvo muchas pruebas, muchas luchas. Y el diablo andaba alrededor de él buscándolo para devorarlo. Lo había querido hacer pedazos. Muchas veces quiso hacer las cosas y, ¿sabes? En ciertas maneras, David sí hizo lo malo, pero se levantó y Dios lo restauró. ¿Te acuerdas tú de Job? ¿Sí? Aquel que viene en la Biblia, antes del libro de los Salmos, un personaje en la escritura que sufrió muchísimo, ¿sí? Que tuvo cantidad de, ¿qué te podría decir? De pruebas, de dificultades. En un solo día se le murieron sus hijos, en un solo día le robaron todo lo que tenía, en un solo día cayó enfermo, en un solo día
su esposa ya está en contra de él. O sea, perdió todo, perdió tierras, perdió animales, perdió ganado, perdió todo lo que tenía. Se le destruyó todo. El diablo lo quiso devorar y él no se dejó. Él venció. ¿Te acuerdas tú de Jeremías? Sí, aquel profeta del Antiguo Testamento que estaba en un pozo, ¿sí? Donde había lodo y cosas bien feas, bien horribles, que olía feo. Ahí en el medio de ese pozo, Dios le dijo, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Fue vencedor, fue vencedor. ¿Te acuerdas tú de Pablo? Ese hombre que predicó tanto la palabra de Dios y que algunos piensan que él predicó como si fuera desde parte de Estados Unidos hasta Centroamérica. Todo eso lo llenó, era todo ese territorio que existía en aquel entonces. Haz de cuenta que todo ese territorio lo llenó Pablo del Evangelio. Porque él fue victorioso. Y aunque tuvo bastantes pruebas, bastantes luchas, bastantes aflicciones, él venció con la ayuda de Jesús. ¿Sí? Había un diablo, había el pecado y estaba el mundo. Y sabes que no le hicieron nada a Pablo, porque él se encomendó a Jesús. Termino hoy diciéndote este texto, ¿sí? Fuiste llamado a ser un vencedor. Fuiste llamado a vencer. ¿Sabes qué dice la Escritura? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate lo que dice aquí. Es algo bien hermoso, porque te está diciendo que no va a haber absolutamente nada, ni diablos, ni principados, ni potestades. No va a haber ángeles, no va a haber nada, ni lo profundo, ni lo alto, ni ninguna cosa creada nos puede separar. Podemos ser aquí, dice la Biblia que en el versículo 37, vamos a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Acaban de pasar unas olimpiadas, ¿se acuerdan? Y aquí te dice más que vencedores. ¿Sabes que esta palabra se refiere casi así como decir las olimpiadas? Imagínate un corredor, ¿sí? Que gana una competencia, ¿sí? Corriendo, no sé, los 100 metros planos o qué sé yo. Está corriendo, que está corriendo, que está corriendo, pero el segundo lugar se quedó mucho, bien atrás. Es un vencedor, ¿sí? Pero aquí no te habla acerca de que somos vencedores. Te dice que somos más que vencedores. ¿Se das de cuenta que el segundo lugar se quedó muy atrás? Que rompiste un récord.
que ganaste de todas las olimpiadas que han pasado y que han tenido registros, tú has sido el más vencedor de todos. Imagínate que tú eres ese vencedor. Así te dice la Biblia. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de Jesús. No en nuestras fuerzas. No es lo que nosotros podamos hacer. No es en nuestra sabiduría. No es en nuestra proeza de que nosotros pues lo podemos hacer solos. No. Fuiste llamado a ser vencedor. Fuiste llamado a ser más que vencedor. Aquí me equivoqué, es llamado a ser más que vencedor. Sí, fuimos llamados, dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, nada te va a separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No tengas miedo, va a haber un diablo, va a estar el pecado, va a estar el mundo, pero Jesús te llamó a vencerlo. Y eso quiero que te quede a ti bien claro este día. Fuiste llamado a ser más que vencedor. La próxima semana, si Dios quiere, vamos a seguir hablando acerca de este tema, de estos enemigos, y ya vamos a entrar en materia. Esta es solamente una introducción para hablar de los 3 enemigos del adolescente cristiano. Cerramos nuestros ojos, le pedimos a Jesús que nos ayude. Padre, ayúdanos toda esta semana que viene, Señor. Padre, que este día que tú nos has dado sea de bendición para los jovencitos, para los niños, que tú los guardes, Señor, que tú verdaderamente tengas a bien bendecir a cada uno de los jóvenes para que sean más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bendícelos, ayúdalos y ayúdanos a todos nosotros. Por Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Jesús les bendiga grandemente en toda esta semana. Nos vemos.